¿Qué tal, hermanos? Hoy tenemos un gran invitado. Ahorita vamos a subirlo aquí al escenario. Pues le agradecemos a este invitado. Es un invitado especial para mí porque ha sido importante para mi vida, para mi proceso de conversión, pero eso al ratito platicamos en la pequeña introducción que vamos a hacer. Vamos a agradecer a las páginas que nos dan entrada: Rincón de Apologética Católica, en Facebook, en YouTube, en X, y a la página de la Revolución Carismática Nacional Argentina, que nos abre entrada en Facebook, que nos abra entrada en YouTube, la página de Toñito Valencia, que siempre nos da entrada, y todas aquellas páginas hermanas que nos dan entrada. Bueno, pues agradecemos también, por cierto, a la Comunidad del Cordero, que es titular de este programa. Es la Comunidad del Cordero en la Revolución Carismática Católica, en la Diócesis de Monterrey, Decanato de Santa Catarina. Muchas gracias, porque gracias a ellos es que estamos en este programa. Sin más, pues vamos a dar entrada a nuestro hermano, el padre Adolfo Tomás. ¿Cómo estás, padre? Buenas tardes, buenos días. Eleazar, ¿cómo estás? Saludo, hermano, desde Venezuela. Que el Señor te bendiga. Gracias, hermano. Les comentaba a los hermanos antes de darte entrada, pues que para mí ha sido una parte importante de mi proceso de conversión, y también pues del acercamiento que el Señor quiere que tenga para él, una sanación interna que también he tenido, tanto de cuerpo, de mente y de espíritu. Y pues yo agradezco mucho, hermano, pues esto que el Señor ha hecho a través de ti, que te ha usado como instrumento de su amor. Bueno, la gloria sea para el Señor. Así que seguimos y estamos para eso. Gracias, hermano. Oye, antes de empezar, quiero pedirte por favor que nos apoyes con una pequeña oración. Claro que sí. Hay una oración que es la invocación al Espíritu Santo, que suelo hacer siempre antes de iniciar toda reunión, en comunión con toda la iglesia, sobre todo en momentos donde vamos a invocar el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de esta tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles por las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu, y gozar para siempre de sus consolaciones. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea el Padre. Amén, alabado sea nuestro Señor. De entrada, hermanos, ¿y cómo va? Fíjate, hoy vamos a hablar acerca de la santificación, cómo el Espíritu santifica a través de los sacramentos del orden sacerdotal y del matrimonio. Antes de empezar, yo quisiera empezar con una cita muy breve que nos habla el Lumen Gentium, de que todos somos llamados a la santidad, pero el orden y el matrimonio son sacramentos de misión. Hermano, pues yo quisiera que nos contaras tu experiencia como sacerdote, tanto en el matrimonio, que tú has tenido pues mucho contacto con muchos matrimonios, así como pues el orden sacerdotal, este orden que el Señor te ha regalado. Con mucho gusto. Adelante, hermano. ¿Vas a leer alguna cita? No, fue muy breve, fue un pedacito. Ok, perfecto. Pues sí, ese llamado universal a la santidad de la Lumen Gentium es importante tenerlo presente al iniciar esta conversación, este encuentro. Porque si hay bien cierto que conocemos todos los 7 sacramentos que la Iglesia nos presenta para nuestra salvación y nos entrega para nuestra salvación, para nuestra conversión, para nuestra santificación diaria, y que además es universal. Son sacramentos pues que
nos llevan a un encuentro real, vivo con Jesucristo, y que por medio de ellos encontramos la salvación. Pues también es cierto que hay dos de ellos, de los 7, hay dos que están estructurados o diseñados o instituidos por nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia, que es su cuerpo místico, para el bien de toda la comunidad, para construir una comunidad de salvación, una comunidad de fe, que son el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. Los otros sacramentos están más dirigidos hacia la conversión personal, son más de carácter personal, de crecimiento en la fe, ¿okay? De transmisión de la fe, de madurez en la fe personal. Pero ya el matrimonio, en el hecho de ser la unión estable por medio del sacramento del matrimonio de un hombre y una mujer, entre un hombre y una mujer, se da la transmisión de la vida biológica y la transmisión de la fe hacia los hijos, de padres a hijos. Y allí se convierte pues en un sacramento que está en función de construir una comunidad eclesial de fe. Y esto es importante tenerlo presente. Y así lo he vivido yo, no solamente en función de el contacto o la relación con otros matrimonios, sino que son muchísimas las experiencias, ¿verdad?, edificantes, sino también en mi familia, en mi propia familia. Yo como miembro de una familia, porque los sacerdotes no somos caídos del cielo. El Señor nos llama, nos unge en una familia, en medio de una familia, ¿no? Ayer escuchábamos la unción de David y David estaba con sus hermanos, sí. y llegó con el cuerno a ungirlo. ¿Y cuál de los hermanos es? Y así es el sacerdocio, o mejor dicho, esa es la realeza del sacerdocio. ¿Okay? La realeza del sacerdocio no es ponerse una corona para que me vengan a servir. La realeza del sacerdocio en Jesucristo es ponerme yo al servicio de los demás. Entonces, en tal sentido, así lo he vivido yo, así lo he experimentado yo, en medio de mi familia, porque somos varios hermanos, y a pesar de que en mi familia tengo 2 primos que también son sacerdotes, 2 primos más que también son sacerdotes. Uno está de rector del seminario de aquí, de nuestra arquidiócesis, y el otro está de párroco y en funciones de gobierno eclesiástico. De manera tal que, pues bueno, somos muchos primos, pero solamente 3 somos sacerdotes. Yo ahorita ando medio chueco por la salud, y por eso fue que nos conocimos tú y yo, precisamente, sí. Porque por la enfermedad, por medio de la enfermedad fue que nos conocimos, ¿no? Sí. A la bendita enfermedad que nos hizo conocer. Así que esos 2 sacramentos son importantes, porque no quiere decir que los demás no sean importantes, sino que son los únicos que están abiertos para servir a la comunidad, en función de la comunidad. ¿Okay? Son servicios comunitarios. Hermano, y bueno, sobre estos 2 sacramentos, yo quisiera saber, o que tú nos dijeras, cuál es la importancia de que nosotros nos formemos al respecto de esto, tanto en el orden como en el matrimonio. Mira, por ejemplo, comparto una pequeña experiencia. Era pequeño, a propósito de la familia, del matrimonio, de transmitir la fe de los padres a los hijos. Yo era un niño y yo le doy gracias a Dios al Señor, porque por medio de mi abuela, ella nos regaló una Biblia a nosotros. Cada hija que se iba casando
le regalaba una Biblia familiar, de esas grandotes, de esas de familia, ¿no? Entonces, mi madre tenía la costumbre de colocarla en la entrada, en un mueble especial para la Biblia, en la casa. Y entonces a mí de pequeño siempre me llamó la atención la Biblia, sobre todo porque no trae letras solamente, sino que trae muchísimas ilustraciones. Y entonces ya como niño me comenzó a llamar el hecho de las ilustraciones bíblicas, ¿no? Y las pequeñas notas que traían debajo cada ilustración. Esas, allí empezó todo, allí empezó mi llamado, yo diría, ¿no? Bueno, desde que estaba en el vientre de mi madre. Sí. Pero que yo tenga conciencia, allí empezó todo mi llamado. Y gracias a que los padres son transmisores y catequistas de sus hijos. Es importante que los padres, así sea con pequeños signos, transmitan la fe a sus hijos con palabras, con obras, con ejemplos. Incluso si nos equivocamos, pues decirle a los hijos que podemos reconciliarnos y que podemos reparar la equivocación cometida, porque somos humanos. Sí. Entonces, eso es muy importante porque el niño, el adolescente, pues va comprendiendo, y hoy más rápido que ayer, hoy es más rápido que ayer, que el hombre existe y el hombre se equivoca, que el hombre acierta y a veces desacierta. Entonces, que esos aciertos y desaciertos no los vayan a frustrar en la fe, porque eso sí sería muy delicado. Eso sería muy delicado porque un niño o un adolescente frustrado en la fe por el antitestimonio de sus padres, porque no están formados, porque no están abiertos a la gracia del Espíritu Santo, estaríamos prácticamente truncando esa misión que nosotros tenemos como familia, que es transmitir la fe a los hijos, así sea con pequeñas palabras, gestos o incluso testimonios, gestos que nos llamen a la santidad. La formación, importantísima, porque la formación es una misión fundamental en el cristianismo. El Señor, si hay algo que hizo con sus apóstoles y con sus discípulos, fue formarlos mientras estaba aquí en la tierra con nosotros, históricamente hablando. Es decir, fue un maestro, fue un rabí, fue un formador, un maestro en la fe, un maestro para la vida, un maestro para las nuevas realidades eternas, desde la tierra, o sea, con los pies en la tierra, pero con la mente en el cielo, con la cabeza en el cielo. Entonces, la formación ya comienza desde Cristo, es decir, el primer formador es Cristo, el primer formador es el Espíritu Santo, el primer creador y formador y arquitecto de todos es el Padre. Entonces, esa comunión de amor entre los tres es para nosotros un desafío, es una invitación a que tenemos que vivir en formación permanente. ¿Por qué? Porque el cristianismo a veces puede concebirse como que yo me bauticé, yo me confirmé, yo me casé y ya no hago más nada. Pues no. Usted cuando nació el día X de la historia, usted no solamente nació, usted también creció, usted se alimentó, usted se formó profesionalmente, usted está trabajando. Entonces, es decir, que así como nosotros crecemos en el cuerpo, biológicamente hablando, también en la fe es un día a día. Todos los días no son iguales. En la fe todos los días son diferentes. ¿Ok? Entonces, no en cuanto a la revelación, sino en cuanto a mi experiencia como cristiano. La revelación es la misma, ayer, hoy y siempre. Pero en mi experiencia del día a día como cristiano es completamente distinto. Todos los días son diferentes. Y por eso es importante la formación. Porque la formación tiene que ser permanente y creciente, que nos lleve a la madurez. Y eso yo creo que es válido para todos los sacramentos
toda la experiencia cristiana y toda comunidad cristiana. Una comunidad que no se forma es un agua estancada, y el agua estancada se pudre. Entonces hay que dejar que fluya el Espíritu Santo, para que el Espíritu, sin caer tampoco en un academicismo, por decirlo así, intelectualoide, o sea, tampoco querer atrapar el Espíritu Santo y meterlo en una biblioteca, sí estar en el equilibrio exacto, ¿no? El Señor tomó incluso elementos de la vida cotidiana para enseñarnos, para adoctrinarnos, para llevarnos a la verdad fundamental de nuestra fe. Y eso es lo que a mí, en lo personal, pues me ha tocado vivir, y lo digo desde lo que he vivido. Antes de comenzar a conectarme contigo, meditaba una frase: Señor, ya te conocía de oídas, pero ahora te he visto. Y eso lo relacionaba con el Evangelio de ayer. Ahora no solamente te conozco de oídas, ahora te he visto. Es decir, he visto al Señor. ¿En dónde? En mi enfermedad, en mi precariedad, en mis necesidades. El Señor se manifiesta de muchas maneras. El Espíritu Santo se va manifestando de distintas formas, y es por ello que es importante que nosotros, incluso en la prueba, en la tribulación, en la persecución, te estoy hablando desde Venezuela, en muchas veces, ocasiones donde tenemos el viento en contra, pues allí también está el Señor, y allí está el Señor, y no de forma cualquiera, sino es cuando más sutilmente se hace presente. Acaba de ir la luz en este momento. Si me permites un momento, me reconecto de otra forma, ¿ok? Dame un minuto. Sí, está bien. Adelante, adelante. Bueno, tuvimos un pequeño problema. Nuestro hermano, como sabrán, vive en Venezuela. Hermano, cuenta por favor un poquito cómo les vaya en ese asunto. Bueno, pues durante el día tenemos fluctuaciones eléctricas, ¿ok? Es decir, tenemos lo que nosotros en el pueblo llamamos bajones eléctricos, ¿no? Pero durante la noche, pues sí nos quitan el suministro eléctrico durante bloques de 4 horas, 5 horas sin electricidad, y normalmente suelen ser en las noches. Durante el día tenemos fluctuaciones, lo cual pues interfiere mucho en la dinámica laboral, en los hospitales, en todo. Pues aquí tenemos que hacer a veces adoración nocturna al Santísimo, pues sin luz. Las parroquias, las iglesias que no tienen planta eléctrica, pues tenemos que adorar al Santísimo pues con las velas, con las linternas o con las luces de los celulares, porque nos quitan la electricidad. Y no de hoy ni de ayer, ya tenemos 25 años así. Así que la gloria sea para el Señor, que es luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Amén, hermano, muchas gracias. Sí, es una situación complicada para aquellos que piensan que todo está bien, o que toman a los gobiernos comunistas como una referencia de bienestar, ¿no? Pero bueno, en fin, ese será otro tema, hermano, para otro programa. Fíjate que estábamos hablando acerca de la parte de no quedarnos en ser únicamente teólogos. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo pasó de ser una figura en un libro de teología a ser el protagonista de tu formación vocacional? Sobrevivir, sí. Puede sobrevivir el Evangelio, que es lo más importante, y puede sobrevivir la fe, porque sin comunidad no hay fe, y sin fe no hay comunidad. Entonces, hemos logrado hacer como una red de apoyo, así como la RAC, y otras comunidades y otros carismas en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Te decía
que cómo pasar, no sé si me escuchaste, sin Yolanda. Sin Yolanda. Sin Yolanda, ahí cómo pasar de la parte intelectual a la parte, como dijiste, experiencia A ser protagonista. Sí, ser protagonista de tu formación. De tu formación. Te decía que con una sola palabra, sin Yolanda, sin anestesia, por medio de las pruebas. Justamente eso. Son las pruebas las que nos muestran esa persona del Espíritu Santo. Porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Sí. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que Cristo nos ha dejado para poder comprender con su espíritu, con ese don de ciencia, de sabiduría y de fortaleza, las adversidades y las pruebas que el mundo continuamente nos está presentando. Y que no solamente debemos verlas como algo que es un obstáculo que me impide caminar. Al contrario, en mi caso, por ejemplo, yo lo digo yo, es mi experiencia y mi lectura muy personal. Yo las pruebas y como el viento en contra. El viento en contra me hace volar más alto. Los aviones necesitan el viento en contra para poder volar. Así lo veo yo también en mi vida, en mis enfermedades, en mis pruebas, en mis incomprensiones. El sacerdocio, el sacramento del sacerdocio, es importante que venga de la familia, porque es un sacramento, es un orden sacerdotal, en mi caso misionero, con énfasis en las misiones. Y todo comenzó en Guadalajara, Jalisco. Saludo a mi gente de Guadalajara. Precisamente allí empezó todo mi formación, ¿no? Porque la formación también es una misión. Sí. La formación es una misión. Es importante verlo también desde ese punto de vista. Es decir, cuando tú comienzas un proceso de formación, ya allí tienes que tomar conciencia que es una misión que el Señor te está preparando y que ya no va a empezar cuando te envíen, sino incluso cuando te estás formando ya es una misión. Ser humilde para aceptar esas, digamos, correcciones que vienen del Espíritu Santo y ampliar el horizonte de conocimiento, la conciencia, estar consciente de las nuevas realidades y del nuevo horizonte que tienes por delante, pues hay que bajar la cabeza y decir, sí Señor, yo acepto y envíame tú, aquí estoy. Fíjate que me estaba acordando de cuando San Pablo, ya sabes, se cae del caballo, camino a Damasco, y el Señor le dice, ¿verdad? Que por qué lo persigue, ¿verdad? ¿Por qué no me persigues? Y ya una vez que el Señor lo manda con Ananías y que él recupera su vista, y el Señor lo manda, él se va 3 años. Tenemos que recordar que no es que directamente ya volvió la vista y ya se fue a predicar, porque él no conocía todavía el Evangelio. Entonces él tuvo que ir 3 años a formarse para después regresar y es el apóstol de los gentiles, iba a decir, es el apóstol de los gentiles, y para eso él tuvo que haber salido a la misión, como bien tú dices, ¿no? Ahora, hermano, yo quiero preguntarte algo. Yo que pues tú y yo nos conocemos, y los hermanos, yo quiero decirles que pues tú estuviste en un problema muy grave de salud, y yo quisiera que tú nos contaras cómo desde ahí, desde ese problema de salud, el Señor te ha ido pues fortaleciendo más a través del Espíritu Santo. Yo no sé si eso ameritaría un programa aparte especial. Porque no es solamente el problema de salud. El problema de salud viene acompañado con muchas cosas. Bueno, bendito sea Dios y la santa alegría de esa franciscana, ¿no? Pues sí, nos conocimos,
Resulta que yo estaba haciendo una experiencia de vida en Canadá con los frailes franciscanos de Canadá, y estando en Canadá, saludo a la gente de Canadá, la habla hispana, pues bueno, me entero que mi padre comienza a sufrir en el contexto social y político venezolano de demencia senil. Y entonces yo me vengo de Canadá, pedí permiso y me vengo a acompañarlo, a atenderlo, porque soy el único hijo varón que queda. Y mis hermanas están casadas, entonces no podían venir. Ellas también están en Canadá. Entonces, digo esto porque yo me vengo antes de la pandemia, atiendo a mi papá como es debido, pues bueno, como buen hijo, le doy las gracias al Señor, que me permitió acompañarlo, comprenderlo, incluso él quedó agradecido y hasta me dejó una nota de agradecimiento, ¿no? Y de bendición. Me lo dejó por escrito. Mi papá escribió 3 libros, él era ingeniero y escribió 3 libros de física, era profesor, en fin, fue muy polifacético. Pero lo que quiero decir es que la última página me la escribió a mí, dándome las gracias por haber venido desde lejos, acompañarlo, como dice él, gracias por atenderme y gracias por entenderme. En uno de esos momentos de lucidez que tuvo, ¿no? Tú sabes que a veces las personas mayores tienen sus momentos de lucidez cuando tienen demencia senil. Y él lo agarró y me escribió una breve nota y al final dice, gracias por entenderme y gracias por atenderme y gracias por entenderme. Que Dios te bendiga siempre. Y me dio su bendición y le colocó su firma. Eso yo lo conservo como un testamento. Es un regalo. Y entonces él muere en mis brazos y yo le doy la unción, y allí prácticamente pues en sus últimos minutos de vida estuvo en mis brazos, que era el miedo que tenía mi papá. Mi papá, cuando al principio yo le dije que quería ser sacerdote, que sentía el llamado a la vocación sacerdotal, mi papá tenía miedo a perderme, porque mi papá estaba muy, muy cercano a mí, lo cual no quiere decir que no estaba cercano a mis otros hermanos, sino que ellos como matrimonio tuvieron una pérdida, y después de esa pérdida yo vine como un consuelo. Entonces, bueno, pues nací en un contexto de consolación matrimonial, porque antes de mí, pues ellos tuvieron una pérdida, lamentablemente. Y pues él se pegó mucho a mí desde pequeño. Yo era como el consentido. Y entonces cuando yo le digo, me voy al sacerdocio, me voy a las misiones, era como que, ay, lo pierdo, ¿no? O sea, volver a perderlo. Pero bueno, eso también forma parte del sacramento del matrimonio, ¿no? Entregar los hijos a Dios y que sea Dios el que haga la obra en ellos. Orar para que el Señor, si los llama al sacerdocio, a la vida religiosa o a la vida matrimonial, pues sea un camino de santidad. Los padres deben de orar por los hijos todos los días. No hay día en que los padres no dejen de orar por los hijos. Aquí, pues, mi mamá, ella a veces me hace reír porque mis amigos y mis hermanos sacerdotes le dicen, mi mamá es una mujer de oración diaria. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Reza por mí. Y entonces mi mamá dice, yo rezo por todos estos sacerdotes, y me los va nombrando. Y le digo yo, ¿y por mí? Y me dice ella, no, por ti rezo como hijo. Y yo, bueno, pues yo no entiendo mucho esa dualidad, pero bueno, en fin, como sea, pero reza. Entonces, el tema de la enfermedad, hermano, para mí fue un choque muy fuerte. Yo empecé en México en una escuela de formación. ¿Te acuerdas cuando el quinto centenario de la evangelización de América en 1992 con el Papa Juan Pablo II? Pues yo fui a Guadalajara, México,
a una especie de diplomado de formación que se llamaba Nuevos Ministros para una Nueva Evangelización. Estaba yo dando mi primer paso, era un pequeño, un neófito. Y bueno, pues allí empezó todo, en Guadalajara. Y entonces, digo esto porque desde ese momento, poco a poco, el Espíritu Santo me fue llevando y me fue haciendo comprender que yo no estaba diseñado en el plan de Dios para ser un sacerdote de parroquia que durara 15, 20, 30 años, ni nada por eso, por el estilo, sino que comenzó a llamarme la atención que Él me cambiaba mucho y además con unas coordenadas que son muy abismales. De repente me enviaba al otro continente, de repente me hacía cruzar el océano y allá pues también te quiero anunciar el evangelio, pero es que Señor, yo no sé hablar, no importa, en el avión aprendes. Y entonces poco a poco fui aprendiendo eso. Hay un total de 13 países, México fue el primero, luego le siguió Colombia, incluyo Venezuela, por supuesto, porque he estado aquí en Venezuela, Puerto Rico, España, Portugal, Italia, Francia, Canadá, pues sí, muchos. Entonces, y muchas ciudades dentro de esos países, ¿no? En México solamente Guadalajara y el DF, si no se dice así me disculpan. Pero, quiero decir con esto que mi mente siempre fue misionera. Ya. Siempre fue misionera. Crisis de enfermedades, es decir, me dio cáncer, primero me dio la pandemia, es importante, porque me dio una meningoencefalitis, donde todo el cerebro estaba comprometido y me paralizó el cuerpo. Y entonces me tumbó en una cama y después de haber sido misionero en 13 países, no poder dar ni un paso. Yo no podía hacer esto, mira, esto. Tomar agua, no podía. Tomar un café, tomar un té, no podía. Mi mamá me acercaba el vaso con el pitillo, el pitillo no se dice en México. Ya aprendí. Me acercaba el vaso con el popote. Sí. Y yo tomaba agua así, con el popote. ¿Okay? Entonces, eso fue un shock para mí, un shock desde el punto de vista humano, tremendo. Pasar un año viendo el techo, acostado en una cama sin poder mover los brazos ni las piernas. Y ya mi mamá que es mayor, pues fue la que me atendió. Y allí vi el reflejo de la comunidad, vi los regalos del Señor por medio del Espíritu Santo. Allí fue donde te conocí a ti, porque entonces cuando yo comencé a mover los dedos y mi espíritu misionero con el Espíritu Santo que tenía dentro, pues entonces yo decía, Dios mío, yo tengo que hacer algo, así sea un enfermo misionero, pero yo tengo que hacer algo. No puedo quedarme postrado en una cama llorando ni lamentándome. Entonces comencé a evangelizar con los dedos y con un celular, y me tocó atender personas, dirección espiritual, consejería, animación misionera. Hablaba bien, entendía bien, pero no podía mover las manos ni las piernas. Entonces, con énfasis en personas que estaban sufriendo cáncer, depresiones, que no le veían sentido a su vida, que tenían conflictos familiares, matrimoniales, económicos, lo que sea.
y yo, bueno, desde mi realidad, postrado en una cama, fue lo que pude hacer. Eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo, tienes que hacer, Sí. ¿no? Y sobre todo, contando la historia de atrás para hacia adelante, y con esto termino, los médicos hoy me dicen, padre, lo suyo fue un milagro, lo suyo fue un milagro, porque normalmente no se salvan, porque el tratamiento para las encefalitis, meningitis, es muy difícil que el tratamiento entre a donde está la infección y rompa la infección y acabe con la infección en el cerebro. O sea, usted se salvó de milagro. Yeah. Y yo eso lo siento, yo así lo sentí, así lo certifico. Es un milagro. Entonces, cuando ya estoy comenzando a caminar de nuevo y comienzo poco a poco, yo tuve que volver a aprender a caminar. Pero yo le doy gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo. De ahí importante la formación, que no es solamente una sola información. La formación no es información. La formación es experiencia. Es la experiencia, es el encuentro con una persona que es el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el Santificador. No es una mera información. ¿Okay? Si lo vemos como información, ahí nos quedamos chuecos, como decimos aquí. Fíjate que entonces, la renovación carismática es principalmente eso. Consigues hasta... Dime. Adelante, hermano. Así es, hermano. Y bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Adelante. Ok. Y entonces, bueno, yo digo que yo, gracias a Dios, primero Dios, aquí lo tengo atrás con la cruz a cuestas, atrás no, a mi lado. Sí. Ese fue el Cristo que yo vi durante mi año en cama, ¿no? Encamado, todos los días. Y entonces, bueno, mira, la gloria sea para el Señor. Yo le decía a él, Señor, dame tu gracia, Señor, dame tu fuerza. El rosario María Santísima todos los días. Me llegaban intenciones. La gente recibe por ahí. Adelante, hermano, adelante. Aquí tenemos otra fluctuación. Así vamos como en el mar. Emocionante. Bueno, luego de allí, yo te conocí fue en la pandemia, si no me equivoco, ¿no? Un poquito después, sí. Un poquito después, me corriges si me equivoco. 2022, hermano. ¿Perdón? 2022. 2022. Después de allí me diagnosticaron, cuando ya estaba empezando a caminar, que primero caminé con el cerebro. Paradójicamente, tú sabes que las cosas de Dios son así, ¿no? Son paradójicas. Paradójicamente, primero caminé con el cerebro, a pesar de estar enfermo del cerebro, o sea, la meningitis está en el cerebro. Yo comencé a caminar gracias al Espíritu Santo con el cerebro, antes que por los pies. Es decir, la actitud, el don, la gracia que el Señor derramó en mí, me hizo ver que primero era más importante caminar con el cerebro que con los pies. Sí. ¿Ya? Por eso, aprovechando la tecnología, pues mi espíritu se abrió a la misión y entré en contacto con mucha gente que incluso no conocía y que hacía acompañamiento espiritual, porque no podía caminar, sino por medio de la tecnología. Entonces, luego de allí, que ya estoy caminando, que ya comienzo las terapias para volver otra vez a caminar con los pies, no con el cerebro, con los pies, el Espíritu Santo me siguió dando la gracia, el don, y viene otra prueba más. Por eso es que yo te digo que es con las pruebas. Sí.
con los que son las pruebas las que le hacen a uno decir, oye, este libro que me leí ayer, es verdad lo que dice, ¿no? Por decir cualquier libro cristiano, ¿no? Católico, apostólico, romano. Pues es verdad lo que dice allí, con las pruebas, ¿no? Con la realidad del día a día. Y entonces me diagnostican cáncer de piel. Cuando ya estaba apenas comenzando a caminar, viene un segundo round, que es el de cáncer de piel. Yo nunca había sufrido de cáncer. Y entonces aquí viene un componente que, bueno, me hubiese no gustado decirlo, pero tengo que decirlo porque la verdad es completa. Cuando yo nunca había sufrido de cáncer. Cuando yo voy al médico que me diagnostican por medio de una biopsia que tengo cáncer de piel, bueno, fui consolado por el Espíritu Santo, por la Virgen, ese proceso de introspección de que tienes cáncer no es fácil, no es fácil. Para los pacientes oncológicos y hay que tener mucha paciencia porque interiorizar eso, pues, no se hace de la noche a la mañana. Es un don también del Espíritu Santo. Entonces, ya una vez que estaba ya interiorizado, asumido desde la fe mi enfermedad, yo digo, bueno, ¿qué significa enfermo? El que no está firme. El que no está firme. Luego allí la palabra, yo le doy gracias a Dios y yo le decía ayer a mi profesor de Biblia en el seminario, yo le digo, Padre, mire, yo le doy gracias a Dios que mi vocación es bíblica, porque a mí que me quiten todo menos las palabras de Dios, porque si me quitan la Biblia, ahí sí es verdad que pierdo la fe. Pero de resto no importa, lo demás yo lo sobrellevo, pero sin la palabra yo no puedo vivir. Entonces, porque por ahí entró mi vocación y es lo que me sostiene, es lo que me mantiene. Por ahí el Señor me llamó con su palabra. Entonces, incluso si uno pierde el camino, pierde el rumbo, pues la palabra hace las veces de brújula, ¿no? Sí. Entonces, digo todo esto porque luego de allí yo hice unas planillas que había que llenar aquí en Venezuela según el sistema de salud venezolano, y cuando yo voy a una farmacia que se llama farmacia de alto costo, porque los medicamentos oncológicos son costosísimos en Venezuela, creo que todo el mundo, pero en Venezuela son muy costosos. Yo llego a esa farmacia y me dicen, me da su documento de identidad, el número de su documento de identidad, y entonces ellos escriben mi número de documentación y me dicen, no tenemos el medicamento. Pero ya previamente los policías de esa farmacia me habían dicho que sí había llegado el medicamento, que había llegado los camiones, las cavas, y que sí lo tenían. Entonces, cuando me atienden, me piden el número de cédula y me dicen, no lo tenemos. Y no solamente el hecho de que me hayan dicho que no lo tenían, sino porque uno iba lleno como de esperanza, ¿no? Como de esperanza médica, vamos a decirlo así, de esperanza en Dios y esperanza también en los médicos y en el tratamiento que sea exitoso. Y que te digan que no haya el medicamento, que es altísimo en costos, pues ahí hay como un bajón. Eso no me importó tanto, me importó más fue lo que viene a continuación, que yo le dije, ok, no lo tienen, y como para cuándo puedo regresar de nuevo para pedirlo, no lo sé. Me trataron así como si estuviera pidiendo un ticket de lotería, ¿no? Sí. Entonces yo le digo, no tiene idea ni siquiera si es un mes, 15 días, 2 meses,
No, no lo sé. No lo sé y punto. El siguiente. Entonces, eso como venezolano, voy a decir como venezolano, como ciudadano, me golpeó mucho porque sentí que se estaban vulnerando mis derechos como ciudadano. Cosa que San Pablo también tenía muy claro, su ciudadanía romana. Ah, sí. Luego en la puerta, cuando ya estoy saliendo, no sé cómo, porque acuérdate que el demonio también es muy astuto, se me acerca una cubana. Aquí en Venezuela, hasta hace pocas semanas, estábamos repletos de médicos cubanos. Y entonces se me acerca una cubana por su acento. La saqué. Sí. Y me dice ella al oído, ¿sabe qué? Adelante, hermano. Yo sé que la situación que tienen en Venezuela, vamos a rogar por ti. Vamos a, todos los hermanos que estamos viendo esta transmisión, vamos a rogar por nuestros hermanos de Venezuela y personalmente por el padre Adolfo. Adelante, padre. ¿En qué nos habíamos quedado? Bueno, hermano, nada, pues que yo veía la providencia divina a través de también esa templanza que el Señor nos da en los momentos de la prueba, ¿no? Es decir, no ser así como que una gelatinosos ante los desafíos y las pruebas. Cuando yo veo que esta persona viene y me susurra al oído y me dice, yo tengo ese medicamento para vendérselo, yo le digo, pues no, yo tengo una iglesia que me provee, que me acompaña, vaya a vendérselo a un señor que ya ahora está en una cárcel federal de Nueva York. Ya, ¿para qué decimos más? No digo más. Sabemos quién es. Ok, entonces me dice, pues bueno, pues usted se lo pierde, ¿no? Yo tengo una iglesia que me va a ayudar. Y yo no había hablado con nadie de la iglesia, pero yo sabía mi fe me hizo comprender que mi apoyo tenía que ser un testimonio de fe. Y yo sabía que mi iglesia no me iba a defraudar y el Señor no me iba a defraudar. Y así fue. Mis hermanos de la comunidad, de diferentes comunidades donde he servido, a pesar de que ya ahora estoy un poco más disminuido por mis razones de salud, porque no he quedado muy bien del todo por las quimioterapias que me hicieron, pues han tenido mucha caridad, mira, fíjate, mucha caridad. Incluso yo también he tenido que hacer una pausa, siempre en comunicación con el obispo. Y yo le digo, monseñor, pues no pretendo grandeza que supere mis capacidades, y ahorita mis capacidades no están completamente buenas, sino que acallo y modero mis deseos, como dice el salmista, ¿no? Entonces, todo eso te lo hace comprender el Espíritu Santo. Sabes que está escrito, pero todo eso te lo hace comprender el Espíritu Santo. Entonces, por medio de la oración de los hermanos sacerdotes que oraron por mí en la Eucaristía diaria, pero eso era a diario. La comunión de los hermanos laicos, la renovación carismática, los grupos, Legión de María, Crucillista, todos. Mira, mi mamá se quedó asombrada por la cantidad de personas que llegaron a casa trayendo que si un algodón, que si una jeringa, que si una ampolla, que si una compresa, un acetaminofén para la fiebre o lo que sea, pañales, porque yo no me podía levantar de la cama. Es decir, mi mamá decía, Dios mío, Adolfo, tú eres el hijo que más hijos me has dado, que más nietos me has dado. Porque esto se llenó de muchachos y muchachas, jóvenes y adultos. Entonces yo, mamá, esos son mis hijos. Y allí tú ves lo prolífero, lo fructífero que es el sacerdocio. Y aunque uno no tenga, por ejemplo, yo en mi caso en este momento no tengo parroquia, estoy de descanso, pues el sacerdocio es eterno y el sacerdocio pues sigue actuando porque es para siempre, porque no es mi sacerdocio, es el de Jesucristo. Y a él sea la gloria, el honor y la honra por siempre. Hermano,
quisiera terminar, pero no voy a terminar porque esto se puso sabroso. Mira, déjame, te voy a leer, se puso sabroso. No, ojalá que nuestros hermanos que nos ven no les importe que nos pasamos un poco. Mira, acabo que no hay más programas después de este. Entonces, mira, yo estaba leyendo una cita del padre Emiliano Tardif, muy conocido acá en la Renovación Carismática. Fíjate, te voy a decir lo que decía. Mira, ahí te va la cita. A ver, el Espíritu Santo no hace acepción de personas, sana el corazón del Hijo para hacerlo padre de una multitud. ¿Qué te parece? Qué hermoso el padre Emiliano Tardif. Dime. Bueno, son providenciales, me llegan en este momento porque las necesitaba, Ese es el Espíritu Santo que actúa en la comunión de los hermanos. Sí, la necesitaba, esa palabra la necesitaba, así que ahora me la envías en privado porque me gustó mucho. El flash ese que me hiciste, bueno, me llenó me abrió los ojos. Te lo acabo de mandar. Ya lo viste, seguro. Oye, hermano, hay una parte que nos falta que yo quisiera platicar contigo, y cómo hay una analogía entre el sacerdocio y el matrimonio, porque tú sabes, el sacerdote se esposa con la iglesia y los esposos se entregan, pues como Cristo lo hizo a su iglesia, que le llaman un amor, ¿cómo le dicen? No eros, sino el otro que no es eros. Agape. El agape. Tú ves, tú que tienes experiencia en esto, porque pues has tratado con infinidad de matrimonios, ¿cómo ves tú esta analogía entre los dos? Desde la experiencia es más que una analogía, es una entrega, es un amor sin límites. Es un amor sin límites. Te lo voy a decir desde la experiencia. Una vez siendo párroco me secuestraron un parroquiano y me decían, bueno, mire, para que oremos por la pronta liberación de este joven. Era un joven. Su abuela era catequista de la parroquia. Y entonces yo ofrecía la misa todos los días, por la pronta liberación, y cuando llegó un momento en que yo levantaba la hostia, yo sentí que el Señor me decía, ¿y no puedes hacer algo más que rezar? Y poquito a poco el Espíritu Santo me fue llevando hasta que llegué a la casa de ese parroquiano. Y todo terminó en que el Señor me pidió, por medio de su palabra, porque estábamos meditando la palabra, invocamos al Espíritu Santo con la familia. La familia tenía mucho dinero, le secuestraron al hijo. Ellos se pusieron en contacto con los secuestradores. Pero entonces el papá y la mamá tenían miedo de ir a buscar al hijo, no sea que lo dejaran a alguno de ellos dos y cobraran el doble. Entonces me pidieron a mí que si podía ir a buscar al hijo. Para la gloria de Dios fui. Allí ese desposorio, ¿no? Porque incluso cuando todo era secreto, porque no se podía decir. Cuando yo voy a buscar a mi parroquiano que estaba secuestrado en la montaña de noche, tener que hablar con 6 paramilitares, cada uno con sus pasamontañas, con su fal en la mano, yo solamente llevaba mi cruz en el pecho y la unción del Espíritu Santo con el cuerno que me echaron en la cabeza, pues sin miedo fui. Y sí llegó un momento en que sentí temor por mi vida, pero yo creo que eso es el sacerdocio. El sacerdocio es
hasta arriesgar la vida. Y así es el matrimonio. El matrimonio es hasta arriesgar la vida y darlo por el otro. ¿Cuándo sentí yo que arriesgué mi vida? Cuando yo entregué la maleta de dinero en dólares que me habían entregado por el precio de la liberación de este joven, y yo di la espalda. Cuando yo doy la espalda, que comienzo a bajar la montaña, yo dije, aquí me matan, porque ya tienen el dinero, ya tienen el muchacho, ya hicieron, pues yo sentí allí que me podían dar un disparo por la espalda. Pero no fue así. Me dejaron bajar de noche y la gloria sea para el Señor. El joven al día siguiente fue liberado y volvió a su casa, volvió a su familia. Y así interpreto. Yo llamé a mi mamá por teléfono y le dije a mi mamá le dije, mi mamá estaba en Canadá. Le digo, mamá, ¿sabes qué? Me dice, ¿qué? Dame tu bendición. ¿Por qué, hijo? No, porque volví a nacer de nuevo. Y le conté que si la hubiera tenido al lado, no me hubiera dejado. Eso te no te hubiera dejado. Entonces, sí es el matrimonio, hermano. Sin cálculos, sin límites, con Dios en el centro, como dice el Papa León XIV en el mensaje de la prensa. Volver a poner a Dios en el centro. Quizás como matrimonio hemos experimentado que hemos puesto a Dios a un lado o de segundo o quizás de último o quizás ya no está en la casa. Volver a poner a Dios en el centro, porque es el que nos va a dar la trascendencia, la plenitud, la santidad, no solamente como familia, sino también como matrimonio, como pareja. Amén. Yo quisiera terminar con una cita después de esto que dices acerca del amor. Hasta el riesgo. Ok. ¿Me escuchas? Escuchas, hermano. Bueno, ya para finalizar, porque ahora sí ya nos pasamos como unos 10 minutos, 11. Hay una cita, bueno, antes de que se vaya, esperemos que pueda llegar nuestro hermano. Hay una cita que a mí me encanta mucho respecto a esto que dice de que el amor del orden sacerdotal, del orden del matrimonio, es un amor ágape, es un amor entero, es un amor completo, es un amor sin condiciones. Estábamos hablando, hermano. Entregarnos hasta el riesgo. Y ya sabes cuál es el riesgo, ¿no? Sí, y ahora que estamos en la etapa de Cuaresma, pues ya sabes, San Juan lo que hace, ¿no? En el Evangelio de San Juan, claramente, y si bien recordamos, dice que no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos, ¿no, hermano? Así es. Y yo a ustedes no los llamo siervos. Los llamo amigos. Juan 15:15. Fácil de aprender, sí, porque el número es el mismo. Juan 15:15. Sí, es fácil. Hermano, pues bueno. Hasta como clave. Sí, ¿verdad? Fíjate, sí es cierto, como una contraseña, ¿verdad? Como una contraseña, Juan 15:15. No me digas, porque luego me van a hackear otra vez. Bueno, no, sí es verdad. Pues tú ponle el número que tú quieras. Bueno, hermano, pues te agradecemos que nos hayas acompañado. Fue edificante, todo para la gloria del Señor, ya sabes. Y quisiera que dieras un mensaje final a nuestros hermanos. Bueno, pues nada, donarse, creo que es una palabra que nos interpela todos los días, ¿no? Donar desde lo que tengo. Ese es el mejor remedio saludable para el alma, la donación. Y quizás no voy a donarme en cuerpo, ni a quemarme en una hoguera, ni a hacer un maratón de kilómetros. Donarme en lo poco, ser fiel en lo poco. Y eso me va a ayudar a sanar, porque las dosis de medicamentos comienzan con dosis pequeñas y después
la enfermedad va sanando y se va aumentando la dosis poco a poco. Así que nada, a donarse, que donarse es lo que nos sana realmente. Lo digo como hermano, como lo digo como misionero, y nunca comprendí, ni entendí, ni quiero hacerlo, el sacerdocio como algo de privilegios, ni de clericalista, ni de poder, lejos de mí, y le doy gracias a Dios por ello, y a todos los exhorto y los invito a eso. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Agradecemos a todas las... Espérame, para que hagas la bendición final. Agradecemos a todas las páginas que nos dieron entrada a la página de la Comunidad del Cordero, que es titular de este programa, que es Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, de acá de la Diócesis de Monterrey, en México, a la Renovación Carismática Nacional Argentina, gracias a Rincón de Apologética Católica, y a todos aquellos que nos van a ver que nos están viendo. Muchas gracias. Hermano, ¿nos puedes hacer una oración final ya para concluir con el programa? Sí, bueno, quiero hacer una aclaratoria que creo que quizás quedó sobreentendido, pero no quiero que quede sobreentendido, sino que quiero que quede explícito. Por razones de salud, en este momento yo estoy de reposo médico y estoy en mi casa, porque hasta que no me restituya completamente la salud, pues no puedo seguir adelante en plenitud. Pero ya sabes muy bien que el sacerdocio pues está aquí, y yo desde lo poquito o lo mucho que pueda hacer, pues aquí estoy. Mira, yo he ido enfermo con un bastón a misa cuando iba caminando y la gente me decía: padre, no deje de venir, por favor, porque así usted no esté en el altar dando la misa, ya el hecho de que esté con nosotros, eso nos ayuda en la fe. Sí. Y me acordé mucho de San Francisco, que a veces hay que predicar en silencio. Que el Señor le bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la acompañe siempre, y que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos cubra y nos libre de todo peligro. Amén. Amén. Paz y bien. Paz y bien, hermano. Hasta la próxima, hermanos. Acuérdense, el próximo martes 24. Nos vemos. Dios te bendiga.